Bueno, entonces en los videos anteriores revisamos cómo es que podemos nosotros determinar la forma compleja para una señal en particular. Esta señal en particular es la señal coseno exponencialmente amortiguada, ¿no? Que está definida por Bm multiplicada por e a la menos sigma t por la función coseno de omega t más teta, ¿sí? Y definimos que su forma compleja, que está en función de bm sobre 2 por e a la más menos j teta por e a la sigma más menos j omega t, ¿ok? Entonces también definimos el término de S, que es el término de frecuencia compleja, que es igual a sigma más menos j omega, bueno, aquí no t, ¿sí? Aquí solamente j omega. Bueno, entonces aquí ya por último me parece indispensable hablar un poquito acerca de una función, ¿sí? Expresada en términos del plano de los reales y los complejos, ¿sí? Cuando hablamos de frecuencia. Recordemos que cuando hablamos de números imaginarios, pues obviamente el plano está en función de que los horizontales pues son la parte de los reales y los verticales son la parte de los imaginarios. Igual si hablamos por ejemplo de términos electrónicos, estaríamos retomando, por poner un ejemplo, la resistencia, ¿sí? Que es puramente real, estaría representada en el eje de las X, y la reactancia, que es imaginaria, estaría representada en el eje de las Y, y la impedancia, que es compleja, que tiene parte real y parte imaginaria, o parte de resistencia y parte de reactancia, pues estaría representada en el plano, ¿no? En algún punto dentro del plano. Por definición decimos que la reactancia pues es la resistencia compleja, ¿no? Igual pasa con la frecuencia, o sea, para este tipo de sistemas la frecuencia compleja es la frecuencia que representa la parte cosenoidal y la parte exponencial. Y si estaríamos nosotros, por ejemplo, hablando de una señal puramente real, pues tendríamos la parte de sigma que corresponde a la exponencial. Y si estaríamos hablando de una parte imaginaria, correspondería a la parte puramente cosenoidal. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Miren, aquí uh, voy a dibujar una recta que tenga, eh, bueno, voy a dibujar una larga. Aquí, ahí está. Y vamos a ponerle varios ejes, ¿no? Ejes como de tiempo. ¿Sí? Aquí, bueno, obviamente estoy haciendo un dibujo en donde el eje Y están como pegados, ¿sí? Pero ahorita los despego, ¿no? Tal le pongo ahí un... Ahí está. Entonces, vamos a ponerle, vamos a separarlos aquí. Vamos a separarlo para que no se vea junto. Vamos a separarlo. Y vamos a separarlo. Y vamos a otra vez poner esta línea que nos faltó. Ahí está. Entonces, vamos a dibujar, por ejemplo, diferentes puntos en el plano, ¿no? ¿Qué pasa si yo dibujo, por ejemplo, un punto en el origen, en el plano de la frecuencia compleja? Si yo dibujo un punto en el origen, significa que no tengo frecuencia ni exponencial ni frecuencia de DC. No quiere decir que precisamente sea una magnitud de cero, pero sí me dice que va a ser una magnitud constante, por lo tanto la respuesta del sistema pues es de C. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, ¿qué pasaría si yo dibujo o indico un punto en el eje de los reales? ¿Sí? Aquí este punto representado por una cruz de color verde. Si es positivo, ¿sí? Pues quiere decir que es una exponencial de tipo positiva, ¿ok? Y aprovechando aquí mismo, yo puedo poner, por ejemplo, una en donde sea negativo, ¿sí?
y voy a aprovechar esta misma gráfica y voy a ponerla como si fuera una negativa, ¿ok? Nótese que la color naranja, perdón, comienza en 1 y termina o tiende a 0, y la de color verde comienza en 0 y tiende a infinito, ¿no? Por eso obviamente la comienzo a desaparecer antes. A medida que yo me alejo del plano o del origen, pues yo voy a encontrar como diferentes comportamientos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que estos son los valores unitarios, pero ¿qué pasa si yo me alejo más en el eje de los reales? ¿Sí? A medida que yo me aleje o me separe un poquito más, déjenme cambiar de color. A medida que yo me aleje, por ejemplo, o incremente el valor del eje de los reales en exponencial, lo que va a pasar es de que la exponencial va a ser como más rápida, ¿sí? Esto quiere decir que la frecuencia de la exponencial va a aumentar. Si yo me alejo en el eje de los reales, quiere decir que el valor de la exponencial va a ser más lento, ¿sí? Y ya a partir de aquí yo puedo como ir identificando, ¿sí? Puedo ir identificando, perdón, aquí no más lento, más rápido. Puedo ir identificando lo que vendría siendo los diferentes eventos para las diferentes casos de los exponenciales. Vamos a hablar ahora de la parte de los imaginarios. Vamos a suponer que tengamos en el eje de los imaginarios, ¿sí?, un valor aquí. Vamos a suponer valores unitarios. Aquí los imaginarios es súper importante o extremadamente importante que se considere que los imaginarios tienen el signo de más menos. Esto es porque son complejos conjugados. Esto quiere decir que por cada valor positivo siempre vamos a tener un valor negativo. Entonces, estos hagan de cuenta que es un espejo en el eje horizontal, ¿sí? Realmente podríamos nosotros dibujar solo los primeros dos cuadrantes superiores, pero para fines de una explicación más completa, pues dibujamos los 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, esto pues es una función cosenoidal, ¿no? Si ustedes revisan, sería algo así por el estilo, ¿sí? Si yo incremento, en este caso, la frecuencia, o me separo del origen, ¿sí? Recordemos que son complejos conjugados, lo que voy a tener es una función cosenoidal, pero con una frecuencia mayor, ¿sí? Si yo me acerco al origen, ¿sí?, voy a tener entonces una función cosenoidal, voy a ponerla aquí, una función cosenoidal con una frecuencia mucho menor, ¿ok? Bueno, y ya que estamos definiendo esto, pues vamos a definir entonces también por último qué pasaría si yo describo el sistema en cualquier plano de los reales y los imaginarios. Aquí se me olvidó escribirlo, pero bueno, esto es J omega y esto es sigma, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría si yo pongo un valor aquí? Si pongo un valor aquí, tengo que poner el mismo valor en magnitud de los imaginarios en la parte inferior. Esto quiere decir un sigma positivo y una frecuencia determinada en omega. Entonces, pues esto va a tener un comportamiento, ya saben, exponencialmente amortiguado, ¿sí? Si yo pongo el eje en la región negativa, vamos a suponer una frecuencia aproximadamente igual a la positiva, ¿sí? Lo que voy a tener es una exponencial iniciando en coseno en 1, que también es amortiguada, ¿sí?, y tiende a este comportamiento. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, aquí hay un punto importante, que el plano de la frecuencia compleja nos está indicando cuál es el comportamiento de nuestro sistema. Y por último, quisiera terminar indicando que no sé si se dieron cuenta, lo mencioné al inicio, pero este plano no define ni amplitud ni fase, ¿sí? Amplitud lo vimos en el origen, porque en el origen, a pesar de que yo mencionaba que no define frecuencia, no precisamente tiene que ser 0 porque no estamos hablando de amplitud, no la menciona, ¿sí? Y cuando vimos el del coseno, yo dibujé los cosenos como si fueran cosenos desfasados en 0 grados, pero realmente pueden estar desfasados, pero por lo menos este plano no nos lo define, ¿sí? Este plano solo nos define lo que viene estando dado por S, ¿sí?, que es frecuencia omega y frecuencia de sigma. Ok,
entonces hasta aquí dejamos esta serie de videos. Y vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? En el siguiente video. Bueno.